Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la novena sesión de clase correspondiente a el grado segundo de secundaria. Segundo de secundaria, en la cual vamos a hacer el tema uso de mayúsculas. ¿Es muy importante el uso de mayúsculas? Sí, sí es muy importante el uso de mayúsculas. En el nivel del plano de redacción, ¿no? Para el momento de realizar un texto, para elaborar un texto, para que también, profesor, el uso de mayúscula también es muy importante para poder jerarquizar. Entonces, hoy vamos a aprender pues sobre el uso de mayúsculas. En primer lugar, generalidades. La letra mayúscula, jóvenes, es aquella que se escribe con mayor tamaño. Ustedes ya la habrán visto. Y por regla general, con forma distinta a la minúscula. Entonces, primero hay que saber diferenciar entre mayúscula y minúscula. Minúscula en su nivel de grafía no va a ser de mayor tamaño, profesor. Y va a tener otro tipo de grafía en todo caso. En cambio, en la minúscula va a ser distinta. ¿Ya? El empleo de mayúsculas jóvenes no, eh, no se exime de poner tilde cuando así lo exijan las reglas de tildación. O sea, jóvenes, cuando ustedes van a escribir con mayúscula, eh, vamos a ver que no es muy obligatorio poner una tilde. No puedes ponerlo como también no lo puedes poner. ¿Ya, jóvenes? Entonces ahí también es un uso de las mayúsculas. Entonces, profesor, vayamos pues. La letra mayúscula es el que se escribe con mayor tamaño y por regla general con forma distinta a quién? De la minúscula. Ahí está. Entonces, profesor, consideraciones generales. Uso de la mayúscula no exime a colocar la tilde en las letras que corresponden. ¿No? Profesor, acá. ¿Ya? Profesor, cuando digo no exime a colocar la tilde en las letras que corresponden, profesor, se van a colocar tilde, ¿ya? Se van a colocar eh, uso de mayúsculas, profesor, ¿ya? Puedes ponerlo tanto si está en mayúscula como minúscula. Ese es, eh, profesor, depende de ustedes. Si ustedes escriben con mayúscula, lo pueden poner tilde o también no lo pueden colocar tilde. Su uso en la mayúscula del tilde no es obligatorio. Ténganlo en cuenta. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Por ejemplo, África, Álvaro, Éxodo. ¿No? Puede ir con mayúscula o también puede ir con tilde o también puede ir sin tilde. Ya, jóvenes, en este caso no exime, ¿no? Colocar, profesor. Ahora, jóvenes, si la mayoría de las letras o todas las letras se va a escribir con mayúscula, puedes ponerlo tilde. En todo caso, jóvenes, acá, si las palabras va a iniciar con mayúscula y luego va a ir a minúscula, ahí sí, profesor, se va a poner tilde. Entonces hay que tener un poco de criterio sobre eso. Ya, jóvenes, hay que tener un poquito de criterio sobre eso. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando ustedes no pueden escribir en Word, y en Word, profesor, está todo mayúscula, pueden colocar tilde como también no pueden colocar tilde. Ahora, profesor, si ustedes, ¿no? En todo caso, jóvenes, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En todo caso, profesor, si termina, si es una tilde, ¿no? Lleva y está en mayúscula, en todo caso, ¿ya? Como África, Álvaro, Éxodo, que la inicial está con mayúscula y lo demás está con minúscula, sí va a llevar tilde. ¿Ya? Entonces, profesor, usted de mayúscula no exonera de colocar tilde en las palabras que le corresponden. No exonera. Entonces, profesor, ahí está. ¿Ya? Ahí está. No va a exonerar. Profesor, tratándose de dígrafos, solo se escribirá con mayúscula la letra inicial. ¿Qué se llama dígrafos, profesor? Son cuando en dos consonantes, una consonante o una vocal se juntan, sin embargo, la segunda no va a tener un sonido independiente. Por ejemplo, digo Quevedo, ¿qué digo? Quevedo. No digo Guillermo, digo Guillermo. Llorente, Lorente. Tu profesor, aquí, no dígrafos, es cuando se escribe dos,
grafías, pero tienen un solo sonido, que guillo. Entonces, profesor, para poder diferenciar entre la mayúscula, ¿no? Para poder diferenciar las palabras dígrafos, tienen que escribir la primera letra inicial con mayúscula. Entonces, eso tampoco no deben olvidar. Ahora, profesor, la I y la J, ¿no? Mayúsculas se escriben sin el punto que les que le caracteriza cuando son minúsculas. Iván, Juliana. Entonces, profesor, nosotros conocemos, ¿no? La I y la J, en todo caso, jóvenes, I, un punto, y J con su respectivo punto. Sin embargo, cuando va a ser mayúscula, estas se van a exonerar. Estas ya no van a tener el puntito. ¿Ya, jóvenes? Va a separarse. ¿Ya? Entonces, profesor, ahí está. ¿No? Son algunas generalidades que debemos, jóvenes, aprender sobre las mayúsculas. Ahora, aquí. Mayúsculas en palabras y frases enteras. ¿Cómo se usa, profesor, las mayúsculas en palabras o frases enteras? En algunas oraciones se emplean las letras jóvenes con la finalidad de resaltar palabras o frases de un texto. Por ejemplo, yo puedo decir las siglas o acrónimos, ¿no? Por ejemplo, profesor, tenemos las siglas, la OEA y la ONU, ¿ya? Entonces, profesor, Organización Nacional, Organiz- Organismo de Naciones Unidas, ¿ya? Entonces, profesor, y también tenemos la OEA. Entonces, ahí está, profesor. ¿No? Todas siglas, profesor, se va a escribir con mayúsculas, siglas o acrónicos. Y la OEA, Organización de los Estados Americanos. Ahí está, profesor. Son siglas y se van a escribir con mayúsculas. Dice, se escribe con mayúsculas las cabeceras de diarios o revistas. Por ejemplo, yo tengo El Comercio, Gente, Libero. ¿Qué más? La República. ¿No? Entonces profesor va a iniciar así, la con mayúscula y no, República. Ahí está, también va a iniciar con mayúscula, ¿no? Y luego minúscula. Ahí está, profesor, puntos seguidos. Ahí está, la República. Entonces, profesor, ahí también, ¿no? En esa característica también se va a escribir con mayúscula. ¿No, jóvenes? ¿Qué más? En la numeración romana, profesor. 1, 2, 5, 10, 21. Ahí está. 10 o 17. O, profesor, puede ser siglo XXI. Sí. Siglo XXI. Ahí está. Entonces, todas las numeraciones romanas también se va a escribir con mayúsculas. Ya, jóvenes, no hay que olvidarnos todas esas cositas. ¿Qué más vamos a tener? Profesor, en las mayúsculas iniciales. Para aplicar las mayúsculas iniciales se toma en consideración, jóvenes, tres casos sobre la puntuación, sobre la condición o circunstancias que la academia considera importantes para usar la mayúscula. Cuando hablamos de su condición, hay por su categoría o como su nombre propio. Pero primero empecemos por la puntuación. El uso de mayúsculas inicial se rige por la posición en la que ocupa la palabra en función de la puntuación, la categoría y otras circunstancias. Por ejemplo, vamos a ver sobre la función de la puntuación. Tenemos la primera palabra de un escrito y la que va después de qué? De un punto. Jóvenes, cuando va a iniciar la primera palabra de un escrito, siempre va a iniciar con una mayúscula. Los estudiantes de Lobachevsky son responsables. Punto. Sacaron buenas calificaciones. Ahora, primera palabra de un escrito. Esta, profesor, es la primera palabra de un escrito y siempre va a ir con mayúscula. Ahora, después de un punto, profesor, cuando ustedes miran cada palabra después de un punto, ¿qué se va a usar? Mayúscula. ¿Ya, jóvenes? Después de un punto siempre va a ir una mayúscula. ¿Ya, jóvenes? Y al inicio también de un escrito. Siempre, jóvenes, ¿ya? Por favor. Las palabras que siguen a los puntos suspensivos si la oración se considera cerrada. Por ejemplo, para la barbacoa necesitamos carne, pan, patatas, cerveza. Mire, tres puntos suspensivos. Yo me encargo de hacer la lista. Ahí está, profesor, ¿no? Siempre va a escribirse con mayúscula cuando, ya jóvenes, están en tres puntos suspensivos o los puntos suspensivos.
Entonces, si la oración se considera cerrada. Ya, jóvenes, ahí está. Se va a escribir con mayúscula. También, profesor, se sigue a los signos de interrogación, la que sigue a los signos de interrogación y admiración, salvo que medie una coma, o quizás en el medio está una coma. ¡Qué alegría verte! Miren, ¿ah? ¡Qué alegría verte! Profesor, al inicio de un signo de interrogación o de exclamación, inicia con mayúscula. También, profesor, cuando toda esta frase, ¿no? O enunciado, profesor, que está entre signos de interrogación, y voy a iniciar, profesor, eh, la respuesta o otra frase, profesor, al costado del signo de interrogación se escribe con mayúscula. Al iniciar, hace mucho tiempo que no sé nada de ti. ¡Qué alegría de verte! Hace mucho tiempo que no sé nada de ti. Entonces, profesor, cuando va a iniciar una frase, un enunciado, después de signos de interrogación o después de signos de exclamación, va a iniciar en este caso con una mayúscula. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Entonces, profesor, después de un signo de interrogación, ¿también puede iniciar con mayúscula? Sí, va a iniciar en este caso con mayúscula. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Lo que sigue a los dos puntos en una cita textual. Como dijo Sócrates, dos puntos. Solo sé que no sé nada. Entonces, profesor, cuando hay dos puntos, ¿no? Y es una cita, ¿ya? Se va a escribir con mayúscula. ¿Ya, jóvenes? Puedo decir, Ferdinand de Saussure dijo, dos puntos. La lengua, en todo caso, es un producto convencional. Entonces, profesor, ahí no puedo decir la voy a iniciar con mayúscula. Como dijo Saussure, dos puntos. La lengua, entonces la inicio L, la letra L, inicio con mayúscula. ¿Ya, jóvenes? A eso es con la función de puntuación. Vamos a tener también en función de la categoría. Por ejemplo, profesor, vamos a tener el caso de nombres y apellidos de personas. Los apellidos que empiezan con preposición se escribirán con mayúscula solo y cuando empiecen la denominación. Y los apellidos que empiecen con artículo siempre se escribirán con mayúscula. Por ejemplo, profesor, en nombres tenemos Claudia, Diego, hasta Pancho, ¿no? Que puede ser un nombre. Todos los nombres, profesor, van a escribirse con mayúscula. Ahora, profesor, se dice cuando un apellido empieza con preposición, se escribirán con mayúsculas solo cuando empiecen la denominación. Por ejemplo, de Gómez. De es una preposición, entonces, profesor, aquí la D no se va a escribir con mayúscula, solamente se va a escribir con mayúscula la denominación Gómez. Antes usaba eso, ¿no? Cuando eh, se casaban o se lograban casar una pareja y siempre era dominante el apellido del varón. Por ejemplo, Magdalena de Gómez, podría decirse. Magdalena Solís de Gómez, por ejemplo. Y antes se ponía de Gómez. Cuando es una preposición o cuando inicia con una preposición, no se escribe la preposición con minúscula y la denominación con mayúscula. Sin embargo, hay algunos apellidos que inician, ¿no? Otro puede ser de la roca, de minúscula, la, en este caso minúscula, profesor, roca mayúscula. De la cruz, profesor. También, en todo caso, de va a iniciar con minúscula, la con minúscula y cruz con mayúscula. El inicio de la letra C, ¿no? Con mayúscula. Ahora, profesor, los apellidos que empiezan con artículos siempre se escribirán con mayúscula. Por ejemplo, del río. ¿Ya? Profesor, es un artículo del, ¿no? Y río es una denominación. Todo se va a escribir con mayúscula. ¿Ya, jóvenes? Cuando es una preposición minúscula, cuando es un artículo, profesor, mayúscula. Entonces, no hay que olvidar eso. Los nombres de animales o cosas singularizadas, por ejemplo, perro, gato, torongo, paleta, nombres propios, ¿no? Los nombres propios, profesor, ¿ya? En función de nombres propios. Entonces, ahí está, ¿no? Singularizadas con singular. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Eh, los topónimos. Topónimos son lugares geográficos, jóvenes. Los topónimos, ¿no? Los adjetivos genéricos de los topónimos no se escribirán con mayúscula. Por ejemplo, por eso tengo Perú, Ayacucho.
son topónimos, son nombres de lugares geográficos. Ahora, profesor, nos dice, los adjetivos genéricos de los topónimos no se escribirán con mayúscula. La sierra es un adjetivo genérico de Gredos, y Gredos ya es una denominación. Gredos es un lugar, pero dice la sierra de Gredos. Entonces, profesor, a esta de acá, la sierra de, es un adjetivo genérico, no se escribe con mayúscula. Sin embargo, jóvenes, la denominación Gredos sí se va a escribir con mayúscula. ¿Ya, jóvenes? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Por ejemplo, profesor, vamos también a escribir con mayúscula los nombres de las divinidades. Por ejemplo, Dios, Zeus, Dionisiaco, Huiracocha, Thor, Odín. Todas las divinidades jóvenes que conocemos se va a escribir con mayúscula. Dios inicia con la letra D mayúscula. Zeus, dios griego, ¿no? Inicia con mayúscula. Dionisiaco, dios griego, inicia con mayúscula. Huiracocha, dios de los incas, se inicia con mayúscula. Odín, dios nórdico, se inicia con mayúscula. Entonces, todos los nombres de las divinidades se va a escribir con mayúscula. También apelativos referidos a Dios Jesucristo y la Virgen María. Cristo Todopoderoso, también podemos decir Dios Todopoderoso, o Jesucristo, también le podemos decir Cristo. Entonces, profesor, apelativos referidos a Dios, Jesucristo o Virgen María se va a escribir también con mayúscula, ¿ya? Entonces, ahí está, profesor, según la función de la categoría. No solamente eso vamos a tener jóvenes, sino también vamos a tener nombres de festividades civiles y religiosas. Por ejemplo, profesor, Día de la Madre. Ahí está. Al iniciar ya la letra día, ¿no? Se va a escribir con mayúscula. Profesor, y la denominación madre, porque es día de quién? De la madre. Entonces, a este se refiere el día, profesor, se va a escribir también con mayúscula. Día, ¿no? Por iniciar, profesor, de la independencia. Ahí está. ¿Qué día es? De independencia. Entonces, profesor, las nombres de festividades civiles y religiosas, en todo caso, se va a escribir con mayúscula. Por ejemplo, también Navidad, que es una festividad religiosa, ¿no? Entonces, profesor, festividad pagana religiosa, ¿no? Ahí está, profesor, Navidad. También, profesor, se va a escribir con mayúscula nombres de edades, épocas históricas, cómputos cronológicos, periodos geológicos, acontecimientos históricos, nombres de movimientos religiosos, políticos o culturales. Los adjetivos espe- especificativos se escriben con minúscula. Por ejemplo, revolución. ¿De quién? Francés. Por ejemplo, imperio. ¿Qué imperio? Romano. ¿Por qué? Porque existen muchas revoluciones. ¿Por qué? Porque existen muchos imperios. Entonces, profesor, en esos casos solamente se va a escribir al inicio, a la primera letra inicial. Revolución, imperio. Jóvenes. En todo caso, profesor, por ejemplo, tenemos modernismo, ¿no? Que sería un acontecimiento, ¿no? O un movimiento religioso, profesor, político o cultural. Claro, modernismo, pero es que también es nombre de una edad. Edad media, que también es una época histórica. El renacimiento, que son movimientos, ¿no? Culturales. Paleozoico, que son periodos geológicos. Entonces, jóvenes, ¿no? Todos los nombres de edades, historias, cómputos cronológicos, periodos, acontecimientos históricos se van a escribir con mayúscula. Entonces, tampoco tenemos que olvidar todo eso. Nombre de los libros sagrados. Por ejemplo, profesor, Biblia, Corán, Torá, que son en todo caso, ¿no? Nombres de libros sagrados. Nombres de órdenes religiosas. Por ejemplo, salesianos, jesuitas, evangélicos. Entonces, profesor, los nombres de órdenes religiosos también se van a escribir con mayúsculas. Profesor, además se van a escribir con mayúsculas los nombres de marcas comerciales, todos los nombres de marcas comerciales que nosotros conocemos. Por ejemplo, Nike, Gucci, Oster, Motorola, que son marcas comerciales y siempre se van a escribir ¿con qué? Con mayúscula. ¿Ya, jóvenes? Entonces hay que tener esos criterios, ¿no? Para poder usar la mayúscula correspondiente.
¿Qué más, profesor, vamos a tener? Uso de mayúsculas en función de otras circunstancias. Por ejemplo, los sustantivos y adjetivos que forman parte de los nombres de instituciones, apodos o seudónimos. Por ejemplo, profesor, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. ¿Es un nombre de una institución? Sí. ¿Y se va a escribir con mayúscula? Claro. El inicio, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Tu profesor, no se van a escribir con mayúscula las preposiciones, ¿ya? Estas no se escriben con mayúscula, pero sí el nombre de la institución. Por ejemplo, Banco de la Nación. Profesor, de y la, ¿no? Que vendrá esta preposición y artículo, no se van a escribir con mayúsculas, ¿ya, jóvenes? Entonces, ahí tenemos que tener algo en claro. Y los seudónimos, profesor, Caballero de los Mares, por ejemplo. Caballero de los Mares. Caballero y Mares va a iniciar con mayúscula, ¿ya, jóvenes? Entonces no hay que olvidar también en función de otras circunstancias. También dice, la primera letra del título de cualquier obra artística, ¿no? Salvo que en su interior aparezca un nombre propio. Por ejemplo, 100 años de soledad. Ahí está, profesor. 100 años de soledad. Profesor va a iniciar siempre con mayúscula. Todas las sangres inicia con mayúscula. Mi planta de naranja lima inicia con mayúscula. Ya, jóvenes, ahí está. Entonces, profesor, ¿no? 100 años de soledad, todas las sangres, mi planta de naranja lima. Cuando son obras artísticas se va a escribir con mayúscula, ya sea esta canción, pintura, escultura, etc. Las palabras que se usan, ¿no? En los documentos oficiales, premios, condecoraciones, distinciones, hasta seminarios, jóvenes, se van a escribir con mayúscula. Por ejemplo, la palabra atentamente, certifica, expone, se escriben con mayúscula. ¿Ya, jóvenes? Ahora, profesor, el premio Nobel es un premio, profesor, una distinción, se escribe con mayúscula. ¿Ya? Ahí está, profesor. Las abreviaturas de tratamiento o de personas jóvenes se va a escribir con mayúscula. Por ejemplo, profesor, señor, doctor, presidente. Todas las que inician con abreviatura se va a escribir con mayúscula. Ya, jóvenes, señor, profesor, doctor, presidente, entonces señorita. Entonces, todas esas abreviaturas de personas, de tratamiento de personas, inician la letra con mayúscula. Además, se van a escribir con mayúscula nombres comunes de entes específicos. Por ejemplo, Estado, gobierno, policía, ejército o iglesia. Además, profesor, juzgado, derrama, magisterio, etc. Todos los entes específicos que ustedes conocen se va a escribir con mayúscula. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Bueno, pues esta sería algunos usos que nosotros vamos a tener sobre la mayúscula. ¿Ya, jóvenes? Ustedes tienen que quedar bien claro, ¿no? Estas funciones. A ver, ¿qué más tenemos? Minúscula inicial. Profesor, se va a escribir con minúscula los nombres del día de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Nombre de los meses, enero, febrero, marzo, abril. Nombre de las estaciones, profesor, se escribe con minúscula, otoño, invierno, verano. Nombre de las monedas, sol, indi. Nombre de los idiomas también se escribe con minúscula. Profesor, por ejemplo, castellano, ¿no? También se escribe inglés. Nombres de gentilicios, peruano, ayacuchano, huamanguino, que también se va a escribir con minúscula en las iniciales. Entonces no hay que confundir, ya, todas esas cositas. Muy bien, jóvenes, ha sido la clase del día de hoy sobre el uso de mayúsculas. Cualquier duda, pregunta, me consultan a través de la plataforma Zoom y ahí vamos a interactuar y vamos a hacer un pequeño repaso sobre estos temas. Que tengan muy buen día y nos vemos la próxima semana.